A ver, pensemos un momento. Cuando vamos a comprar un móvil nuevo o un billete de avión, porque casi siempre acabamos eligiendo entre un puñado de marcas muy concretas. Pues bien, hoy vamos a ver esas reglas del juego, esas estrategias económicas que, sin que nos demos cuenta, ya han tomado muchas de esas decisiones por nosotros. Y para empezar, una pregunta que lo ilustra todo perfectamente. Si hacemos un viaje largo de esos de cruzar el charco, lo más probable es que el avión sea de una de estas dos compañías. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta en realidad nos va a contar muchísimo sobre cómo funciona el comercio a nivel mundial. Pues la razón es que el mercado de los aviones gigantes es lo que se conoce como un oligopolio del libro. Dos titanes que lo controlan prácticamente todo. O sea que podemos ir olvidándonos de esa idea de la competencia perfecta que nos contaban en el colegio. Esto es otra cosa, es un juego de poder. Vale, para entender cómo hemos llegado hasta aquí, a este dominio de unos pocos, tenemos que hablar de un concepto clave, la competencia imperfecta. Y el motor que impulsa todo esto es algo que se conoce como economías de escala. A ver, la idea es bastante sencilla de entender. Cuanto más grande es una empresa, más produce. Y cuanto más produce, más barato le sale fabricar cada cosa. Cada avión, cada teléfono, cada lo que sea. Esto crea una especie de bola de nieve. Los grandes se hacen más grandes y para los pequeños es casi imposible competir. Y aquí está la madre del cordero, la gran diferencia. En un mercado perfecto, el que nos cuentan en la teoría, hay tantas empresas que ninguna tiene poder para cambiar el precio, simplemente lo aceptan. Pero en el mundo real, en la competencia imperfecta, los gigantes como Airbus o Boeing no aceptan el precio, lo deciden ellos, marcan las reglas del juego. Y claro, eso lo cambia absolutamente todo. Muy bien. Entonces, este poder para fijar los precios, ¿cómo lo usan las empresas en el mundo real? Vamos a ver algunas de sus estrategias. La cosa puede tomar varias formas. A veces es un monopolio, o sea, uno solo que lo controla todo. Otras, como con los aviones, es un oligopolio, con unos pocos jugadores. Y a veces simplemente es que una empresa tiene un producto tan diferente que puede ponerle el precio que quiera. Pero al final la idea es la misma, tener el control. Claro que aquí entra en juego una regla casi universal de la economía. Si un sector da muchísimo dinero, si el precio está muy por encima de lo que cuesta producir, eso es como poner miel en la puerta de un colegio. Es inevitable, otras empresas lo van a ver y van a querer entrar a por su trozo del pastel. Y ese poder de decidir los precios a veces lleva a tácticas, bueno, digamos que bastante polémicas. Una de las más conocidas y que siempre genera un debate tremendo es lo que se conoce como dumping. El dumping, para que nos entendamos todos, es algo muy simple. Una empresa vende sus productos en el extranjero a un precio más bajo del que los vende en su propio país. Así de sencillo. Y aquí, claro, es donde salta toda la polémica. La pregunta es inevitable. ¿Es esto juego limpio? ¿Es una práctica justa para las empresas del país que de repente se encuentran con una competencia que vende mucho más barato? Pues aquí chocan dos mundos. Por un lado está la visión política, que dice, oye, un momento, tenemos que proteger nuestras empresas y nuestros empleos de lo que vemos como competencia desleal. Pero por otro lado, muchos economistas te dicen, bueno, esto es el mercado, es una estrategia de precios más, y poner barreras, o sea, aranceles, podría no ser la solución. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Estas medidas tienen consecuencias muy reales. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a poner un arancel, un impuesto del 78% a los televisores a color que venían de China. Pero esperad, que la cosa se pone aún más seria. Si un 78% ya parece una barbaridad, ¿qué nos parece un 330%? Pues ese fue el arancel que se le puso a la sacarina china. Una cifra increíble, todo para combatir lo que se considera una práctica desleal. Vale. Hemos hablado mucho de precios, pero hay otra pata enorme en esta mesa de la estrategia global. No es solo a cuánto vendes, sino dónde produces. Y aquí entra en escena la inversión extranjera directa, o IED. Dicho de forma sencilla, la IED es cuando una empresa coge su dinero y se va a otro país a montar parte de su negocio, ya sea comprando una fábrica que ya existe o construyendo una nueva desde cero. El dato técnico es que se considera IED cuando se compra, como mínimo, el 10% de la empresa extranjera. Y claro, no todas las inversiones son iguales. Las podemos clasificar respondiendo a dos preguntas muy simples. La primera, ¿vas a construir algo nuevo de la nada o vas a comprar algo que ya funcionaba? Y la segunda, ¿vas a replicar toda tu empresa allí o solo vas a mover una pieza del puzzle, una parte de la producción? Y con ejemplos se ve clarísimo. Pensemos en Toyota. Ellos hacen una inversión horizontal. ¿Qué significa?
Pues que montan una fábrica en Estados Unidos que es básicamente una copia de la que tienen en Japón para vender Corollas allí mismo. En cambio, IKEA hace una inversión vertical. No replica toda la tienda, sino que busca fabricar, por ejemplo, las patas de una mesa en Polonia, porque allí es más barato, mueve solo una parte de la cadena. Pero un momento. ¿Y si una empresa quiere fabricar en otro país, pero sin el lío de comprar o construir una fábrica? ¿Hay otra opción? Pues sí, y eso nos lleva a la última gran pieza de este rompecabezas global, el famoso outsourcing o subcontratación. Seguro que esta frase nos suena a todos. Es probablemente la mejor definición de outsourcing que existe. La idea es brillante en un sitio, pero la fabricación, el ensamblaje, se encarga una empresa totalmente distinta en otro lugar del mundo. El caso de Apple es el ejemplo del libro. Apple no tiene fábricas de iPhones, no son suyas. Lo que hace es diseñar hasta el último detalle en California y luego contrata a otra empresa, un gigante llamado Foxconn, en China, para que se encargue de fabricarlos. Así, Apple controla la marca y el diseño y Foxconn la producción. Bien, para que no nos liemos con tanto término, ya sea montando tu propia fábrica fuera o contratando a otra empresa para que lo haga por ti, todo ese movimiento de llevar la producción a otro país tiene un nombre que lo engloba todo: offshoring. Al final, todas estas estrategias, el fijar precios, el dumping, la inversión directa, el outsourcing, son las jugadas que se hacen en este enorme y complejo tablero de ajedrez global. Y después de verlas, la pregunta es casi obligada. En esta partida, ¿quién gana de verdad? ¿La empresa que hace la estrategia, el consumidor que compra el producto o el país que acoge la fábrica?